invito a nuestros panelistas que faltan, que pasen a la mesa y que tomen preguntas. Tenemos tiempo para estas preguntas. Vamos a tener este receso, les decía, a las 3 de la tarde y regresamos a las 4 para este panel sobre cultura. Entonces, muy rápidamente, aquel joven que está allá fue el primero en levantar la mano. Por favor, diga su nombre, si representa alguna institución o a qué se dedica, a quién le está dedicando la pregunta, y pues tomarán el tiempo para contestarle. También pueden incluir a los panelistas anteriores, porque para ese panel no tuvimos tanto tiempo. Buenas tardes, ¿no? Antes que nada me gustaría felicitarlos. Mi nombre es Saúl Morales y yo soy analista investigador en Derechos Humanos. Son simplemente 3 comentarios, ¿no? Bueno, acerca de los proyectos para el campo. El problema, yo siento que los proyectos para el campo, pues todos los proyectos eólicos que se presentaron realmente no están en el presupuesto, sino más bien el problema es cómo van a recuperar la inversión de estos presupuestos. Otro comentario, yo estoy de acuerdo pues con el ponente, ¿no? Si se adelantara el futuro, realmente como se está planteando pues en esta línea de tiempo, bueno, si se adelantara este futuro pues se llegaría a crear, por decirlo así, 2 mundos, ¿no? Un mundo antiguo y un mundo moderno. Es decir, correrían a grandes pasos, sería muy difícil alcanzar para las personas de escasos recursos, alcanzar pues a estas personas que están muy modernizadas de cierta forma. Y con respecto, bueno, al tema ambientalismo, creo que hay un muy mal concepto, ¿no?, en el tema ambientalismo. El tema ambientalismo es básicamente pues es un equilibrio, ¿no?, entre la subsistencia humana y la subsistencia del medio ambiente, de la ecología, ¿no? Hay que pues entender que hay un equilibrio. Esto es en torno a los conceptos de desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, ¿no? Yo por eso soy un defensor de la energía solar y de los programas para implementación de energía natural directa, ¿no? Bueno, estos son los comentarios. Sí, entonces, si quieren tomar turno para contestar, como gusten, nada más también pedirles que sean breves para que mucho más, haya mucho más diálogo, ¿no? Breves las preguntas también. Si me permiten nada más, es interesante que a los países de África se les está poniendo por norma que solamente pueden desarrollar energía solar, y uno tiene que dar cuenta cuánto cuesta por metro cuadrado de celda solar, cuánta energía generas. Es la forma más cara de producir energía. Requiere un subsidio gubernamental altísimo, no lo tienen los gobiernos africanos, y cuando África ha querido desarrollar su petróleo, siempre la negativa es no, por razones ambientales. Nosotros no entendemos el tema ambiental como un desequilibrio, no. Lo que nosotros estamos buscando es entender que el progreso de la humanidad implica cambiar el medio ambiente. No es una aseveración a la ligera. La naturaleza humana es cambiar el ecosistema, y lo hacemos no solamente como una especie más que anida en la tierra, lo hacemos de forma consciente. Cuando uno lleva agua a un desierto, está impactando el medio ambiente, está alterando el clima, pero está incrementando los procesos de vida de esa región. Entonces, cuando el ser humano conscientemente afecta al medio ambiente, lo tiene que hacer pues con la característica que lo distingue, con esa creatividad y buscando. Nosotros pensamos que hay un error grave entre los sectores ambientalistas radicales, porque no han entendido lo que el científico Bernatsky claramente dijo: la humanidad representa la forma más evolucionada, geológicamente hablando, del planeta, y la actividad humana mental es el proceso más evolucionado de toda la actividad en la historia geológica del planeta. Por eso es que cuando conscientemente la humanidad va y convierte una región en un lugar habitable, donde
requiere condiciones de clima, condiciones de energía, condiciones, ¿verdad? Está ayudando a extender la vida del planeta. No el concepto equivocado, a nuestro juicio, que siempre que la humanidad va a un lugar llega a depredar. Eso no es cierto. La historia de la humanidad muestra que no somos así. El problema es que el desarrollo se va limitando y se impide que la sociedad vaya creando las condiciones para presentes y futuras. Y lo que tenemos es falta de desarrollo, no exceso de población. Sí, voy a mencionar cómo iría el orden. Será el señor que ya tiene el micrófono, el señor aquí enfrente, el joven, y luego nuestro amigo Virgilio. Nada más para tener estas en fila. Por favor, su nombre, cuál es su pregunta y a quién se la dirige. Mi nombre es Armando Rafael Vargas de Miranda, yo soy arquitecto. Antes que nada, quiero felicitar a todos los ponentes. La pregunta es para el ingeniero que habló sobre Plino. Hay una pregunta que dice que se me hace algo en lo personal, una réplica de un exgobernante o un expresidente de la República que dice que nosotros somos del primer mundo, si se utiliza esto. Yo creo que el primer mundo somos nosotros desde que tenemos grandes especies, subespecies, una ecología inconmensurable en nuestra República Mexicana. Nos han denostado como una sociedad tribal, una sociedad retrasada en ciertos aspectos, porque no hemos entrado a la globalización que se pretende entrar, ¿no? Sin embargo, mi punto de vista es que Plino, ¿por qué tiene que ser una alianza norteamericana cuando en México tenemos grandes recursos? No nada más del agua, sino de la luz, del sol. La pregunta es esta, en específico: ¿por qué si hay ondas lumínicas, térmicas y caloríficas no se utilizan eso? ¿Y por qué se tiene que utilizar la fusión nuclear cuando nos hemos dado cuenta que en el último desastre que hubo en Japón fue desastroso? Gracias. Yo me refiero a que el Plino XXI sea una obra de primer mundo a su magnitud. O sea, en una ocasión cuando estuve en la presa Hoover, en el estado de Nevada, cerca de Las Vegas, me decían que por qué esa presa que se construyó en el periodo de 1934 a 1940 aproximadamente, era una obra que iba a empezar a alterar el régimen del río Colorado. En aquel tiempo, cuando se propusieron todas estas obras de Estados Unidos, no se obstaculizó ninguna. No existían, o si existían, los ecologistas, pero no protestaban. Entonces, cuando uno propone el Plino, en otras ocasiones en donde he estado, varias personas del medio ambiente, de la Semarnat o grupos ecologistas, me dicen que voy a causar un severo daño ecológico. Yo les contesto que los países industrializados, que se llaman industrializados, ya construyeron prácticamente todas las obras de infraestructura. Y si nosotros los mexicanos proponemos obras necesarias para el desarrollo nacional de este tipo, hay un obstáculo de este tipo de organizaciones. Un claro ejemplo también es el proyecto que no se lo han escuchado ustedes, que se llama La Parota o Papagayo en el estado de Guerrero. Esa obra, cuando intervinieron los ecologistas, se detuvo. Tiene un atraso de 24 años.
Pero si yo voy a Estados Unidos y propongo unas obras de este tipo, que ya son muy pocos lugares, las apoya el pueblo a pesar de los ecologistas. La presa de Tres Gargantas en China quisieron intervenir los ecologistas y los chinos los hicieron a un lado. O sea, yo no es que menosprecien eso, lo que me estoy refiriendo es que necesitamos que esa mentalidad que tenemos, por ejemplo, de estar obstruyendo el desarrollo, los propios mexicanos nos hagamos a un lado y nos sumemos a la consecución y construcción de grandes obras de infraestructura. Tenemos toda la capacidad y toda la ingeniería para realizarlo. Debemos de tener cuidado con la marabunta china, eso sí. Un chino no va a venir a invertir aquí en obras de infraestructura a cambio de 1 millón de chinos. Entonces, nosotros tenemos los recursos. Y otro aspecto fundamental, el dinero. ¿Por qué siempre me preguntan que cuánto cuestan las obras? El dinero no es la riqueza de una nación. La riqueza de un país son sus recursos y riquezas naturales potenciales transformados con ingenio y creatividad, como lo que les ponía del ejemplo del volcán Fuego de Colima o el volcán Popocatépetl. No se trata aquí en este caso de pleno usar energía nuclear en este caso particular. Vamos a aprovechar lo que la misma naturaleza nos dio. Un volcán no es un peligro, no es un riesgo, es un enorme obsequio de la naturaleza, pero hay que aprovecharlo con ingenio y creatividad, obtener toda esa energía que viene del sol interno de la Tierra y que afortunadamente trae vapor de agua en el caso de estos dos volcanes. En la Tierra hay 130 volcanes con estas características. Entonces los mexicanos, eso es a lo que me refiero, vamos a ser creativos y impulsar el desarrollo con esa nueva visión y mentalidad y con la mente y el corazón puestos en medio. Bueno, yo nada más quería agregar algo breve respecto a lo que me toca. Yo creo que el principal recurso que tenemos, no nada más como mexicanos, que son los recursos que hay en nuestra zona geográfica, sino también como seres humanos, es la creatividad humana. Y en ese tenor es que estamos planteando que ese debe de ser el principal motor económico. ¿Cómo es que desarrollas a las futuras generaciones? No nada más para darle los elementos, los indicadores económicos como agua, energía, alimentos, etcétera, para decir que somos un país de primer mundo, de segunda, de tercera, de lo que sea, sino que necesitamos darle los elementos necesarios a la población para que sean mejores las siguientes generaciones y tengan esa capacidad de desarrollar ese elemento de creatividad que cuando se vulnera colapsa la sociedad. Eso por un lado, y por el lado de por qué tenemos que cooperar con otras naciones, por qué la Alianza Norteamericana de Agua y Energía es un proyecto que involucra a Canadá, a Estados Unidos y a México, es porque tenemos que cambiar nuestras relaciones de cooperación. Históricamente pudimos lograrlas, tuvimos una alianza histórica entre México y Estados Unidos, somos vecinos. Es una alianza natural que debemos tener, como la construyeron Lincoln con Juárez, Roosevelt con Cárdenas. Entonces, pues es simplemente una cuestión que tiene que ver con que ahorita estamos a punto de una guerra que puede ser de consecuencias nucleares a nivel internacional. Y la forma en cómo se manipula muchos grupos, regiones, sociedades, es a través de la manipulación étnica, de la cultura, de la pobreza, etc. Y la única manera en la que tenemos como seres humanos para garantizar la paz es el desarrollo de cooperación con otras naciones, nuestra solidaridad, como México lo hizo a finales de los 70s, 80s, con países más pobres, más devastados como Centroamérica, y ese es el elemento necesario, pensar en el otro, el amor al prójimo,
lo que puede hacer posible que estas obras se puedan llevar a cabo. Gracias. Muy brevemente, y quisiera también agregar algo a la pregunta. Yo creo que el proyecto Plinio es muy importante. La infraestructura permitiría áreas verdes y alimentos. Que pueda estar conectado con Nahuapa, ya lo dijeron ahorita, esto es un continente y son nuestros vecinos. Si se trata que dicen, es que Estados Unidos son nuestros vecinos, pero ¿por qué nadie ha dicho ahorita lo que está haciendo Inglaterra? La embajada inglesa del Reino Unido está interviniendo en municipios a través de un programa, si no me falla la memoria, llamado InPlay, de ciudades sustentables y todo eso. Esa sí es una intervención. Llegan los ayuntamientos, les dan un manual, les dicen, órale, usen las bicicletas, baja energía, baja todo, y nos dicen lo que tenemos que hacer para salvar el planeta. Eso sí es una intervención. Y yo no estoy de acuerdo, porque son ideas ecologistas. Lo vimos con el asunto de la Conagua. Rápidamente, áreas naturales protegidas, que no puede uno tocar el agua aquí, ni de allá, ni nada, porque los señores se enojan. Pero son ellos. Tienen que revisar bien qué es lo que está pasando. Buscar más información. Se los pongo así. Yo hago una propuesta de terraformación para Marte que la presento en Italia en 2003. Ahí se reunió la NASA, la Agencia Espacial Europea, y un servidor fue y presentó su propuesta ante 118 científicos. Propuesta que consistía en hacer lo llamado unidad mínima de terraformación, que es un ecosistema que procesa la atmósfera de Marte y el suelo. Pero si yo viviera en España, los ecologistas prohibieron la terraformación de Marte. No hay dinero para hacer investigaciones ahí, porque dicen que Marte pertenece, si hay microbios, a los microbios, pero nuestras propuestas eran hacer de Marte un lugar verde, tecnología que se puede utilizar para reverdecer los desiertos de la Tierra. Esa es la mentalidad del ecologista. ¿Qué nos están diciendo? Nada de viajes al espacio, quietos, se quedan aquí. Como se los dije al inicio de mi ponencia, el que es pobre debe permanecer pobre, porque si se hace rico o mejora su posición, genera calentamiento. Y el que es ignorante debe permanecer ignorante, porque para estos señores, tener mayores conocimientos es también generar calentamiento, porque vamos a pedir más cosas. Eso es lo que utiliza, pero eso es lo que utiliza la mentalidad oligárquica, la mentalidad de los reyes. Y esta es una democracia. Aquí no hay. Y les voy a decir una cosa, a Juárez no le gustó que estuviera Maximiliano, y a mí no me gusta que esté Lipley. Se los digo así, quienes son patriotas deben inmediatamente decir, para afuera, el continente es nuestro, y nosotros tenemos capacidad para administrar nuestros recursos. Yo aquí en esta sala veo mucha capacidad. No tengo por qué seguir manuales que me den en otro lado. Y como se los dije también al principio, sustentable es la palabra que sustituyó a la eugenesia, porque sustentabilidad implica también límites. Nos limitan en el crecimiento. Y ninguno de ustedes tiene por qué padecer eso. Ese es mi mensaje. Gracias. Buenas tardes. Felicito a los organizadores, a todos los miembros del panel
y especialmente quisiera yo felicitar al ingeniero Manuel Frías, a quien pues, nos dio una magnífica exposición. Desde el punto de vista geográfico, es magnífica la ponencia y magnífico un proyecto humano que nos va a salvar a muchos en todas partes. Sin embargo, yo tengo el conocimiento de que de la parte de Asia, los poderosos, y aquí tenemos que hablar sin querer entrar en polémicas, se dice que han hecho la presa más grande del mundo mediante la cual esa agua se va a administrar o no a cambio de petróleo en las zonas más bajas. Esto estamos hablando ya de la cuestión del consumismo. ¿Quiénes manejan el consumismo y bajo qué proyectos? Sucede que va a ser más importante el agua que el petróleo. Y no te doy agua, pero me das el petróleo. O sea, entramos lamentablemente en una cuestión de carácter político, económico y social. Su servidor ha sido activista social desde hace muchos años. Actualmente estoy participando como voluntario en desarrollo humano, en los clubes de ayuda y optimismo. El ser humano tiene que seguir viviendo bajo las mejores condiciones. Lamentablemente, los poderosos se apoderan de este tipo de proyectos tan hermosos como el que nos acaba de presentar. Y aquí es donde tenemos que nosotros desarrollar nuestra conciencia personal primero y social después, para que amemos la vida, amemos el planeta, amemos, pero mediante la acción, porque aquí lamentablemente decide por nosotros porque nosotros no amamos. Y yo les invito a seguir participando en estos foros, a todos los panelistas con sus grandes aportaciones, con sus magníficas posibilidades de ilustrarnos, pero también nosotros, yo les invito que en las siguientes preguntas no nos limitemos, porque el problema de la humanidad es no levantar el clamor ante la injusticia, el no levantar el clamor ante la dilapidación de nuestros recursos naturales, que van desde el agua, los bosques, los alimentos y los seres humanos. Los seres humanos se han vuelto objeto de comercio y no se vale que en esta Cámara, habiendo tantos legisladores, no se tome en cuenta el proyecto que nos acaba de manifestar Manuel Frías. Ahora, que se hagan esos proyectos, pero sin perder la soberanía que como seres humanos y como pueblo debemos tener, porque ¿a quién van a beneficiar? Diario salen millones y millones de dólares y de euros al exterior, mientras nuestro pueblo se está muriendo de hambre. Yo hago un llamado a que se atiendan estas cuestiones de infraestructura que son magníficas, que toda la humanidad debe colaborar para mejorar la vida del planeta y la vida de la gente que en ella habitamos. Los vegetales y los animales, porque de alguna forma tienen vibración de vida, y que mediante un concepto de mayor trascendencia no nos quedemos en lo que nos dicen los medios que nos envuelven y nos hacen depender de los productores que nos crean las necesidades de carácter consumismo. Yo les invito a que sigamos este tipo de foros, a este tipo de proyectos, pero con una cuestión de soberanía, tanto personal como social, porque no se vale que se hagan proyectos magnos para que siga el hombre como esclavo. No se vale. Gracias. Y para contestar, ¿qué opinión tendríamos a todos los panelistas sobre el desarrollo coherente de todas las capacidades que tenemos en la Tierra y del ser humano, y si tienen alguna opinión sobre la cuestión del consumismo? Gracias. También pedirles que seamos breves para aprovechar el tiempo. Había nombrado varias personas para que hicieran las preguntas y que no se quede nadie sin participar del diálogo.
Yo sí quiero solamente brevemente decir que el Plan Hidráulico del Noroeste 21, siglo XXI, uno de los 70 proyectos que forman el México nuevo del tercer milenio, está conceptuado y planificado para fortalecer la soberanía y la unidad de los estados del noroeste, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Norte, porque en condiciones actuales, no sé si están ustedes enterados, algunos de estos estados ya se quieren separar de la federación. No es justo entonces que regresemos al siglo XIX, donde más de 3 millones de kilómetros cuadrados se perdieron por la antipatía y la displicencia. Entonces, el pleno siglo XXI tiene esa función, entre otras, fortalecer y ampliar la participación del Pacto Federal y hacer de México realmente un país fuerte y poderoso, lo que es para la naturaleza México, el epicentro de la corteza emergida, sea para nosotros los mexicanos nuestra mayor y mejor casa que podemos tener. Gracias. Vamos a tomar tu pregunta, que sería la número 3. Había conseguido otra antes. A él, a Virgilio y luego al señor que está aquí enfrente. Vamos a tomar esas 3 preguntas para que tengan oportunidad de que por lo menos se formulen y que los panelistas aborden los diferentes temas. Si tenemos tiempo, vamos a seguir haciendo preguntas. Gracias. Bueno, mi nombre es David y mi pregunta va directa a la señorita Blanca Estela. Me gustó mucho el proyecto de que me habla de Nahuapa, perdón. Pero bueno, me quedó claro como el impacto que va a tener en México y cómo puede ayudar al desarrollo de México, al igual que el programa de plan hidráulico de Lina. Pero no me queda muy claro, o sea, si Estados Unidos tiene mucha agua, no me queda muy claro entonces cuál es el beneficio final de Estados Unidos. O sea, al pasarnos su agua, yo no sé si como, bueno, la verdad, pobremente quizá, no creo que sea como por calidad, ¿no? Así de que, ay, sí, vamos a pasar agua. Me gustaría que me contestara si, cuál es el objetivo claro de Estados Unidos frente a este programa. Gracias. El joven se sacó 10, no vino por el 10, pero se sacó 10 porque fue muy breve. Entonces les pido que sean breves. Gracias. Bueno, mi nombre es Virgilio Rodríguez Lara, yo tengo la formación de geólogo, soy además profesor en el Politécnico, misma institución de donde soy egresado. Para el ingeniero Frías, tengo comentarios respecto a la generación de energía eléctrica en este caso mencionaba el volcán de Colima, el volcán de Fuego, al igual que el Popocatépetl. No son los únicos puntos factibles potencialmente factibles para generar energía eléctrica por medio de geotermia. La geotermia desgraciadamente está muy poco desarrollada en México, a pesar de que somos, si no me equivoco, el tercer país en el mundo en producir energía eléctrica mediante la geotermia, sino también el potencial geotérmico que tenemos no es nada más la franja volcánica transmexicana, que se extiende más o menos desde Nayarit hasta Veracruz, sino también tenemos puntos, zonas potencialmente geotérmicas en algunas partes como la península de California, que se está explotando, los Tuxtlas, incluso la Sierra Norte de Chiapas, tenemos, y la Sierra Madre, la misma Sierra Madre Occidental, aunque sea un vulcanismo teóricamente extinto, simplemente donde haya indicios de que hay actividad volcánica, donde hay hidrotermalismo, pero más que hidrotermalismo, actividad magmática son los lugares factibles para hacer exploración geotérmica. Desgraciadamente, la exploración geotérmica
se ha hecho muy poca investigación y muy poca inversión en nuestro país por distintas políticas, sobre todo por las imposiciones de la industria petrolera. En mi experiencia como geólogo, siendo yo recién egresado en el 95, estábamos pasando los embates de la crisis del 94, yo no conseguía trabajo y parte de mis intentos fue entrar a la Comisión Federal de Electricidad a colaborar con los proyectos geotérmicos, pero pues estaban parados y no había inversión, y tuve que dedicarme a otros ramos dentro de mi especialidad. La pregunta relacionada también con el Plino, ¿cuáles son los paradigmas, o más bien, qué son los paradigmas que tenemos que romper para sacar adelante este proyecto como lo es el Plino? ¿Qué es lo que está impidiendo realmente que se desarrolle el proyecto Plino? Y esto es técnico, ¿cuánto tiempo se requiere para hacer todas estas obras, para completar todas las obras del Plino? Eso en particular. Gracias. Gracias. Vamos a tomar esta tercera pregunta, van a contestar y vamos a continuar con su. El señor de camiseta, el que tiene levantado. Sí, el asunto es que a veces no se nos dan las cosas como son. Nosotros a veces dudamos de la capacidad profesional de algunas personas, por eso protestamos. En Guanajuato, yo les llevo al lugar, en Guanajuato se están produciendo 20 toneladas de maíz por hectárea. Ahí en Guanajuato tienen maíces de 5 mazorcas. No sé cómo decían los guanajuatenses, pero esos son maíces ahí mismo seleccionados. Yo no les explico por qué en México, veo ahí en el estado de México, voy por la carretera, en un terreno inclinado con maíz, parecen chiquitos. Ese es el problema en México. Sembramos maíz aunque no vendemos. Si quieres sembrar maíz, toda la cuenca del río Lerma, que es mejor que la cuenca del río Santiago, y llevas por allá, con todos los recursos del noreste de México, en el río Lerma, con la décima de lo que van a gastar allá, hacemos aquí 3 veces más de lo que van a producir allá en agua y tierra, porque ahí en Celaya ustedes saben que tiene 4 metros de profundidad el suelo fértil, pero tierra de primerísima calidad. Y la ciudad de Celaya está sobre ese suelo. Lo mismo le pasa a Irapuato y lo mismo le pasa a todas las ciudades de la frente de Lerma. ¿Por qué no sacaron toda esa tierra y se la llevaron a hacer suelo fértil allá en el norte del país? Se lo preguntamos al presidente Fox. Dice, no anden metiendo usted su cuchara donde no debe. Entonces van a responder esas preguntas, estos comentarios, y luego volvemos a tomar, si tenemos tiempo, la sesión. Para que no se me... Mira, sí es un principio de generosidad. O sea, no hay otra manera de que opere una buena relación de vecindad entre México y Estados Unidos e incluso Canadá, que pues la buena voluntad de las partes, la generosidad y también la visión del futuro. Esto es algo que para los que no saben, no tuve tiempo de ampliar, pero esta batalla se estaba librando. Kennedy había autorizado pues las primeras investigaciones sobre el Nahuapa,
había un senador que estaba haciendo las relaciones diplomáticas con Canadá. Canadá estaba de acuerdo, porque finalmente esos recursos no se utilizan. O sea, es a veces absurda esta idea de los recursos hídricos, como si el agua en los ríos no se fuera de todos modos al mar, o sea, el agua no se deja de mover. Entonces, es un principio muy básico en donde, si tú, como lo que dio fin a la guerra de los 30 años con la paz de Westfalia, por ahí de 1648, el principio era de que si tu vecino está bien, si tiene las condiciones necesarias para desarrollarse, por supuesto que a ti te conviene absolutamente, sin hablar de que tenemos un problema de sequías compartidas, de que podemos redistribuir mejor el agua, este concepto importante de la productividad del agua, ¿no? De cómo es que haces que trabaje más para la naturaleza y obviamente para el ser humano. Y yo creo que si, como la compañera del video que presenté al principio, si logramos un cambio en la política de los Estados Unidos, derrotar a toda esta facción oligárquica y pues que regrese, en su caso como en el nuestro, la verdadera tradición patriota y nacionalista, estamos absolutamente claros de que esta política se va a llevar a cabo. Entonces ese es nuestro papel y pues en términos de el maíz, exactamente creo que sí tiene que ver con esta idea real de lo que es la sustentabilidad. Se tienen que tomar las zonas más adecuadas. Cuando hablamos de estas grandes obras de infraestructura, no estamos hablando de cuestiones regionales, no estamos hablando de lo que va a beneficiar en El Pino para Nayarit hasta Sonora o en Aguapa para los 6 estados fronterizos del país, sino estamos hablando de planes de desarrollo nacional, en donde con efectos multiplicadores, en donde van a intervenir muchos sectores de las áreas científicas, académicas, ingenieriles, etcétera. Son proyectos verdaderamente nacionales y en la medida que hagamos más eficiente la producción, en este caso de los alimentos, desarrollando a su vez las fuentes energéticas y de agua necesarias, también vamos a necesitar menores áreas para producir nuestra comida, y eso le va a dar toda esa libertad a la naturaleza y pues la posibilidad de seguir desarrollando los recursos. Esa sería mi parte. Gracias. Bueno, con respecto al potencial geotermoeléctrico, efectivamente México en el eje neovolcánico tiene varias manifestaciones, en la falla San Andrés, en el Golfo de California, pero aquí el concepto, bueno, como un ejemplo, el proyecto geotermoeléctrico más importante de México se ubica precisamente en Baja California Norte, 125 kilómetros al sur de Mexicali, pero desafortunadamente, para que la geotermia sea una fuente productiva de alta participación, se requiere, además del calor endógeno, suficiente vapor de agua. En el caso, se los voy a poner como ejemplo, por qué los volcanes directamente accediendo a la caldera chimenea tienen una enorme ventaja. Cerro Prieto, para que tengan ustedes una idea, los pozos geotérmicos empezaron a perforar a 600 metros de profundidad. El agua que está aprovechando el vapor es agua fósil, es decir, agua que quedó atrapada por las riadas, por las avenidas del río Colorado, de todo el sedimento, toda la tierra que arrastró durante miles y miles de millones de años y rellenó el delta del río Colorado, lo que hoy se conoce. Entonces es agua dulce, es agua que va a atrapar. Desafortunadamente empezó a ampliarse la planta, desafortunadamente para el acuífero de aguas fósiles, y
Hoy los pozos geotérmicos están a más de 3.000 metros de profundidad y varias centrales que con Cerro Prieto 1, 2, 3 y 4, 2 o 3, ya están fuera de servicio porque no hay vapor de agua. ¿Cuál es la diferencia entonces con aprovechar directamente el volcán? En el caso, vamos a poner de ejemplo aquí el que nos queda a 70 kilómetros del zócalo de la Ciudad de México, el volcán Popocatépetl. La idea es que nosotros ahí tenemos suficiente vapor de agua y por supuesto calor endógeno, que es interminable. No se trata de hacer pozos paralelos a la caldera, se trata de hacer pozos dirigidos a la caldera, se les llama direccionales, es decir, empiezan hacia la chimenea. Eso no se ha hecho. Sería el primer proyecto del planeta, así, de esta forma. Cuando yo le pregunté a las constructoras que se dedican a este negocio de andar haciendo hoyos o perforando pozos, se escucha mejor, como Schellenburger, Halliburton, Petrobras, Pemex, todos, afortunadamente todos contestaron y me indicaron que no existía eso directamente a la caldera, pozos inclinados sí, pero a un yacimiento volcánico no. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Imagínense la cantidad de agua que se evapora del Popocatépetl, que hasta forma nubes. Está comprometiendo todo el destino del Valle de México y del Valle de Puebla. Entonces vamos a aprovechar esa energía para salvar el Valle de México con otros proyectos de México Tercer Milenio. Entonces, esa es la idea fundamental. Aprovechar el calor y el vapor endógeno a altas temperaturas y presiones directamente dirigiéndonos hacia la chimenea. Ya están proyectados los campos geotérmicos, ya los tengo, al menos para los dos proyectos mexicanos, Popocatépetl y Fuego de Colima, y voy a hablar así, discúlpenme, ya también para los otros 130 volcanes activos del planeta. Ahora, con respecto al pino, ¿por qué no se ha iniciado? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando uno propone este tipo de obras, lo primero también que dicen es que están muy grandes, como si México fuera un país chiquito. México es un país grande y necesitamos proyectos en grande. El gobierno federal, que ya lo conoce, en la administración pasada, en la administración actual, varios funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Agricultura, en fin. Lo ven como les voy a decir las palabras que luego usan, como una obra faraónica. Yo no sé, o sea, de qué entonces, porque no nos va a alcanzar el dinero, no tenemos la experiencia. Entonces el obstáculo está aquí, en la mente. Tenemos que pensar en grande. No podemos continuar en esta situación. Ya somos más de 110 millones de mexicanos, más todos los que están en Estados Unidos y que en un momento dado pudieran ser regresados. ¿Qué vamos a hacer? Diario se incorporan al país, por ejemplo en el Valle de México, solamente aquí, 2,000 habitantes diarios. Y como bien dijo el ingeniero, de acuerdo con los estudios de la FAO, todos requieren comida, alimento, energía, agua, en fin. Por eso necesitamos construir ese México nuevo para las nuevas generaciones. No es que el gobierno siga pensando en planes de sexenio, en planes nacionales de desarrollo para cumplir con los paradigmas o con los lineamientos constitucionales. Hay que cambiar toda esta mentalidad y necesitamos un proyecto de país de amplia visión y largo alcance que trascienda todas estas cuestiones seccionales y nacionales de desarrollo, a fin de que bajo ese proyecto se lleve a cabo el México que siempre anhelamos. Entonces se requiere ese cambio de visión y mentalidad. El pleno no se inicia porque si no cambiamos esa mentalidad, les repito, el problema está aquí, en la mente. Gracias.
hay tecnología para producir alimentos, ¿no? O sea, esto de 20 toneladas por hectárea, pues es ya un hecho, ¿no? De hecho, Estados Unidos hoy produce 11.5 toneladas por hectárea. O sea, hay tecnología disponible pues para incrementar los rendimientos. Este reto de productividad. Y también hay esos que dices, o sea, que llega uno y hay veces que con un juicio muy superficial critica al ejidatario principalmente y le dice, no, mira, pues los mononquitos de maíz ahí con apenas unos granos. Te voy a contar una anécdota para concluir. Cuando yo estaba haciendo mi servicio social, hay un ejido que se llama Salitrillos, que es de temporal, llega un presidente municipal panista y critica precisamente si la ligera a un ejidatario. Y le dice, mira, tus maicitos, ¿cómo vas a sobrevivir así? Dice, ¿vieran los maíces que tiene mi mamá ahí en el jardín? Dice, miden como 2 metros, hasta 2 mazorcas. Y el comisariado se voltea y le dice, pues dígale que me preste la manguera, ¿no? O sea, realmente no tenían agua, dependían del agua de lluvia. Y entonces esta anécdota parece graciosa, pero es dramática, porque al último estos proyectos que ponen en prioridad la disponibilidad de agua, te dicen que además de tener la tecnología, necesitamos el agua necesariamente para producir alimentos. Y no nomás México, todos los países que tengan esta deficiencia. Gracias. Yo invito a nuestros panelistas que faltan, que pasen a la mesa y que tomen preguntas. Tenemos tiempo para estas preguntas. Vamos a tener este receso, les decía, a las 3 de la tarde y regresamos a las 4 para este panel sobre cultura. Entonces, muy rápidamente, aquel joven que está allá fue el primero en levantar la mano. Por favor, diga su nombre, si representa alguna institución o a qué se dedica, a quién le está dedicando la pregunta, y pues tomarán el tiempo para contestarle. También pueden incluir a los panelistas anteriores, porque para ese panel no tuvimos tanto tiempo. Buenas tardes, ¿no? Antes que nada me gustaría felicitarlos. Mi nombre es Saúl Morales y yo soy analista investigador en Derechos Humanos. Representa la forma más evolucionada, geológicamente hablando, del planeta. Y la actividad humana mental es el proceso más evolucionado de toda la actividad en la historia geológica del planeta. Por eso es que cuando conscientemente la humanidad va y convierte una región en un lugar habitable, donde requiere condiciones de clima, condiciones de energía, condiciones, ¿verdad?, está ayudando a extender la vida del planeta. No el concepto equivocado, a nuestro juicio, que siempre que la humanidad va a un lugar llega a depredar. Eso no es cierto. La historia de la humanidad muestra que no somos así. El problema es que el desarrollo se va limitando y se impide que la sociedad vaya creando las condiciones para presentes y futuras. Y lo que tenemos es falta de desarrollo, no exceso de población. Sí, voy a mencionar cómo ella lo... Esto es en torno a los conceptos de desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, ¿no? Yo por eso soy un defensor de la energía solar y de los programas para implementación de energía natural directa, ¿no? Bueno, estos son los comentarios. Sí, entonces, si quieren tomar turno para contestar, como gusten, nada más también pedirles que sean breves para que haya mucho más diálogo, ¿no? Breves las preguntas también. Si me permiten nada más, es interesante que a los países de África se les está poniendo por norma que solamente pueden desarrollar energía solar. Y uno tiene que dar cuenta cuánto cuesta
por metro cuadrado de celda solar cuánta energía generas. Es la forma más cara de producción de energía. Requiere un subsidio gubernamental altísimo, no lo tienen los gobiernos africanos. Y cuando África ha querido desarrollar su petróleo, siempre la negativa es no por razones ambientales. Nosotros no entendemos el tema ambiental como un desequilibrio, no. Lo que nosotros estamos buscando es entender que el progreso de la humanidad implica cambiar el medio ambiente. No es una aseveración a la ligera. La naturaleza humana es cambiar el ecosistema. Y lo hacemos no solamente como una especie más que anida en la Tierra, lo hacemos de forma consciente. Cuando uno lleva agua a un desierto, está impactando el medio ambiente, está alterando el clima, pero está incrementando los procesos de vida de esa región. Entonces, cuando el ser humano conscientemente afecta al medio ambiente, lo tiene que hacer pues con la característica que lo distingue, con esa creatividad y buscando. Nosotros pensamos que hay un error grave entre los sectores ambientalistas radicales porque no han entendido lo que el científico Bernansky claramente dijo: la humanidad. Simplemente tres comentarios, ¿no? Bueno, acerca de los proyectos para el campo. El problema, yo siento que los proyectos para el campo, pues todos los proyectos eólicos que se presentaron realmente no están en el presupuesto, sino más bien el problema es cómo van a recuperar la inversión de estos presupuestos. Otro comentario, yo estoy de acuerdo pues con el ponente, ¿no? Si se adelantara el futuro, realmente como se está planteando pues en esta línea de tiempo, bueno, si se adelantara este futuro pues se llegaría a crear, por decirlo así, dos mundos, ¿no? Un mundo antiguo y un mundo moderno. Es decir, correrían a grandes pasos, sería muy difícil alcanzar para las personas de escasos recursos, alcanzar pues a estas personas que están muy modernizadas de cierta forma. Y con respecto, bueno, al tema ambientalismo, creo que hay un muy mal concepto, ¿no?, en el tema ambientalismo. El tema ambientalismo es básicamente pues es un equilibrio, ¿no?, entre la subsistencia humana y la subsistencia del medio ambiente, de la ecología, ¿no? Hay que pues entender que hay un equilibrio.